Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor muy importante, un escritor venezolano, el gran Rómulo Gallegos, que ha sido un escritor que ustedes me han solicitado en reiteradas ocasiones en la casilla de los comentarios y también a través de mis redes sociales. Así que hoy vamos a tener la vida del autor de Doña Bárbara, una novela que si ustedes no han leído, pues deberían ir a ver inmediatamente, no dejar de ver el video y luego ir a buscar la novela, porque de hecho la pueden descargar en PDF. Una novela muy importante porque cuando ustedes la lean van a comprender muy bien la alegoría que intentó crear el gran Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, porque Doña Bárbara representa precisamente la barbarie, ¿no? La lucha entre la barbarie y la civilización, que es un tema obviamente que toca a todos los países latinoamericanos, pero yo diría también a todos los países del mundo. Así que hoy vamos a hablar de la vida de este escritor, además de importante, un hombre muy recto, un hombre muy serio. Vamos a hablar un poquito algunos aspectos de su vida personal. Además, yo no lo sabía antes de investigar para este en vivo, pero Rómulo Gallegos fue presidente de Venezuela. Entonces, no estamos hablando de cualquier autor, estamos hablando de un autor que destacó tanto en literatura como en política, aunque fue despojado, estuvo muy pocos meses en la presidencia porque le dieron un golpe de Estado. Entonces vamos a hablar a detalle sobre su vida, agradecerles a toda la gente nueva que ha llegado a este canal, les pido que se suscriban, que me regalen un like, que compartan también el link de este video en sus redes sociales porque cada día somos más y les agradezco muchísimo la confianza en la creación de contenido de este canal. Así que tú puedes hacer la diferencia entrando a través de tu cuenta de correo electrónico y suscribiéndote y dándome un like. También compartiendo, por supuesto, con otras personas que estén aprendiendo español. También les recuerdo que si necesitan tutorías personalizadas conmigo, porque están ahora tomando un curso de literatura, elaborando un ensayo, escribiendo un poema, tomando un curso de teatro y se les está haciendo muy difícil, pues les recuerdo que pueden unirse a mi programa de membresías desde $99.99 al mes para recibir clases conmigo vía Meet. Lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme que aparece al lado de suscribirme y ahí seleccionar el nivel de membresía que quieren. Hay diferentes precios. También ustedes pueden enviarme un correo electrónico compartiéndome el sílabo de la asignatura para que nos pongamos de acuerdo sobre la cantidad de sesiones y pues de la mejor manera en que podemos optimizar el tiempo. Esas tutorías son completamente personalizadas, no son grupales. El pago se hace mensualmente y ustedes pueden cancelar en cualquier momento. También, si lo que quieren hacer es apoyar la creación de contenido de mi canal, como ya están haciendo muchos de ustedes, pueden unirse a cualquiera de mis programas de membresía solamente de apoyo, de mis patrocinadores. Hay diferentes niveles, desde 2.49, 14.99 o 34.99 para los fans VIP que desean apoyar pues, de manera económica este esfuerzo educativo que es completamente independiente porque yo no recibo apoyo de ninguna institución. El único objetivo de este canal es producir contenido educativo de calidad. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de la vida de este escritor venezolano tan importante. Bueno, claro, antes quiero agradecer a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica, que son los patrocinadores de todos los videos que tenemos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y aquí voy a mover esta silla que me desespera que se vea en el cuadro. Si quieren apoyar mi canal, pues lo pueden hacer desde $2.49 al mes, ¿ok? Y si ya desean recibir asesorías conmigo, pues solamente tienen que unirse a través de YouTube, es completamente seguro, su información bancaria queda completamente respaldado por una plataforma tan importante como es YouTube y Google. Así que ese tipo de apoyo puede ser que ahora estés tomando un curso, como les digo, se te está haciendo muy difícil, pues no lo tienes que hacer sola y puedes recibir mi ayuda. Entonces, vamos a movernos primero a la fotografía y el título que elegí para elaborar este ensayo biográfico, porque siempre les digo que la idea es que el título recoja la esencia de lo que vamos a abordar en el ensayo. En este caso, decidí titularlo Rómulo Gallegos entre Doña Bárbara y la presidencia, porque yo creo que Rómulo Gallego tiene en su vida dos facetas
muy importantes. Una, por supuesto, es su faceta como escritor. Él triunfó como escritor. De hecho, muchísimas de sus obras fueron llevadas a la gran pantalla, se han hecho películas, se han hecho novelas. Así que indiscutiblemente Rómulo Gallegos triunfó como escritor, pero también tuvo otra faceta muy importante, muy relevante, que fue la faceta política, porque él llegó a convertirse en el primer venezolano de su nación, es decir, llegó a la presidencia y no es algo menor. O sea que él siempre se debatió, pienso, entre esas dos grandes pasiones, por un lado la literatura y por el otro lado la política. Por supuesto, cuando se da el golpe de Estado y le quitan la presidencia, él se desencanta de la política y se dedica completamente a su faceta como literato. Bueno, a manera de introducción vamos a decir lo siguiente de Rómulo Gallego. Rómulo Gallego fue el escritor venezolano de mayor renombre de su país y en su honor crearon el premio de literatura que lleva su nombre, un premio muy importante que se llama Rómulo Gallegos. Escribió cuentos y novelas muy célebres, de los cuales Doña Bárbara es sin duda la más importante, la novela que le dio fama a nivel internacional, pero de hecho, dato curioso, no es su única novela, sino que él realmente tiene muchísimas novelas, también cuentos y poemas. Estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura en 9 ocasiones, aunque nunca lo ganó. Y quise dar este dato para que ustedes se den una idea del tremendo escritor del cual estamos hablando. Hay muchísimos escritores que han estado nominados al Nobel, unos han ganado, otros no. Esto es como el Oscar de los escritores. Así que pues no algo menor decir que él estuvo considerado para el Nobel de Literatura en 9 ocasiones. Fue presidente de Venezuela durante 9 meses, vean ustedes que fue poco el tiempo, porque sufrió un golpe de Estado que le arrebató el cargo y tuvo que salir huyendo y exiliarse primero a Cuba y luego a México. Allí vivió y trabajó como profesor, como traductor y también como guionista. Y tuvo muchísima fama, de hecho, como guionista, porque muchísimas de sus novelas él mismo se encargó de llevarlas a la gran pantalla. Entonces es un aspecto también importante dentro de su vida. Posteriormente regresó a Venezuela y continuó su labor como intelectual hasta su muerte. Ya no volvería a integrarse a la vida política, obviamente sumamente decepcionado por el golpe de Estado que le había arrebatado la presidencia. Hombre de profundos ideales, Rómulo Gallegos optó por promover el concepto de la civilización versus la barbarie y trató de inculcar en su obra la importancia de la no violencia, el concepto del imperio de la ley y también la modernidad. Porque hay algo muy importante que hay que decir de Rómulo Gallego y es que Doña Bárbara tiene todo un mensaje y el mensaje de esta novela es que siempre hay una lucha entre la civilización y la barbarie, siempre, pero de esa lucha en teoría debería siempre salir victoriosa la civilización. Por eso, si nosotros analizamos Doña Bárbara, ese personaje despótico, prepotente, al final no vence dentro de la novela porque se enamora de quién, precisamente de un abogado. No sé si ustedes han leído la obra, pero se las recomiendo, y ese abogado representa la legalidad, la constitucionalidad y al final de la obra, ¿okay?, es la civilización la que vence, ¿no? Además hay todo un triángulo amoroso porque obviamente en esta novela, pues al ser novela, hay una mezcla entre realidad y ficción, pero es una novela que vale mucho la pena, pero también hay que leerla con cuidado para entender la gran analogía que esconde Doña Bárbara. Y vamos a hablar también en este en vivo un poquito de eso, porque si leemos Doña Bárbara sin entender quién es Rómulo Gallegos, sin entender su historia, le podemos dar una errónea interpretación a la novela, que está menos centrada en el triángulo amoroso que se produce entre Doña Bárbara, entre Santos Luzardo y Marisela, que es la hija de Doña Bárbara, y está muchísimo más centrado en el aspecto político y en el aspecto social que intenta recoger la novela. Bueno, pero vamos a hablar en el en vivo bastante de Doña Bárbara. A manera de desarrollo vamos a dar algunos datos biográficos importantes de la vida de Rómulo Gallegos. Bueno, nació en Caracas, fue hijo de Rita Freire Guruceaga y de Rómulo Gallegos Ocio. Estudió la primaria entre 1888 y 1894 e ingresó en el Seminario Metropolitano, donde de hecho debió abandonar la escuela obligado por la muerte de su madre en 1896, porque Rómulo Gallego venía de una familia pobre. Entonces también creo que eso hay que entenderlo, porque él no pudo dedicarse
solamente a su faceta como literato, como han podido hacer otros escritores, porque él tenía que trabajar, ganar dinero y apoyar en su casa. Así que comenzó a trabajar estando muy joven, así como lo hizo Kafka o como lo hizo el mismo Charles Dickens. O sea, fueron escritores que tuvieron también que combinar su faceta de escritores con otras profesiones, obviamente, como lo hizo Gabriel García Márquez en su momento, como lo hizo Vargas Llosa también, ¿no? Entonces, cuando muere su madre, que trabajaba y apoyaba en la economía del hogar, él tiene que abandonar sus estudios, ponerse a trabajar y comenzar a aportar económicamente, ¿no? Porque él venía de una clase social bastante pobre. En 1898 ingresó en el Colegio Sucre, donde tuvo como maestros a Jesús María Cifuentes y a José Manuel Núñez Ponte. Recibió el título de bachiller en 1902 y en ese mismo año se inscribió en la Universidad Central de Venezuela para seguir la carrera de leyes, pero dato muy curioso, en realidad él nunca pudo titularse dentro de la universidad. Él recibe el doctorado honoris causa debido a su trabajo como literato, como escritor, como periodista, pero de manera formal en realidad él no pudo obtener el título porque tiene que abandonar la carrera por dificultades económicas. O sea que también esto hay que entenderlo. Rómulo Gallego era un escritor que no la tenía nada fácil, o sea, que se vio en dificultades económicas, que tuvo que dejar de estudiar, que no pudo dedicarse completamente a la literatura, aunque en sus últimos años sí lo logró, sobre todo después del reconocimiento tan importante que obtuvo doña Bárbara. Pero quiero que entendamos que fue una vida complicada, fue una vida difícil, ¿ok? No tuvo el privilegio que han tenido otros escritores, como por ejemplo el escritor de Rojo y Negro, Gustave Flaubert, que pues nació con todo garantizado, o lo que pasó por ejemplo con el escritor de La Guerra y la Paz, el célebre escritor ruso, sino que realmente él tuvo que trabajar para vivir. En 1906 obtuvo trabajo como jefe de la estación del Ferrocarril Central en Caracas y por ese entonces ya Gallegos comenzó a escribir. Comenzó escribiendo cuentos, poemas y novelas. El 1 de abril de 1912 se casó con Teotiste Candelaria Arrocha Ergui, hija de Rafael Arrocha Merchán y de María de Jesús Ey, la cual sería su compañera a lo largo de toda su vida y con quien tendría 2 hijos, porque Rómulo Gallegos era un hombre con una vida muy centrada, con una vida familiar, enfocado en su familia, en su esposo, en su trabajo. No fue un hombre ni de muchas mujeres, a diferencia de lo que pasó con Rubén Darío o de otros escritores que hemos tenido en mi canal. Me recuerda mucho a la vida de Miguel de Unamuno, que vamos a tener muy pronto, porque también fue un hombre de una sola mujer. O sea, fueron hombres con una vida personal muy centrada, fueron hombres dedicados a su trabajo, a su familia y obviamente a su faceta como escritor. Y por eso lo menciono, o sea, fue un hombre de una sola mujer, fue un hombre muy centrado, incluso él trabajó como docente universitario en muchísimas universidades a lo largo de todo el mundo. Era un hombre recto, era un hombre firme, era un hombre muy serio, ¿ok? Sus estudiantes decían que era un hombre que pues a primer momento generaba un poco tal vez de temor porque era una figura que obviamente imponía, porque era un hombre muy alto, era un hombre con una voz muy fuerte, pero obviamente inmediatamente que lo conocían la gente se daba cuenta que también era un hombre de profundos ideales, era un hombre fuerte, era un hombre valiente y era un hombre honesto, justo y recto. Por eso a él le dolió muchísimo el golpe de Estado que se produce por la traición de uno de sus mejores amigos, de Carlitos. Y de hecho en YouTube hay una muy buena entrevista que le hicieron hace poco a la hija de Rómulo Gallegos, donde ella habla mucho de la personalidad de su padre y lo que significó para él esa traición tan dolorosa de parte de uno de sus mejores amigos, por si quieren ahondar al respecto. Curiosamente, el inicio de Rómulo Gallegos como escritor estuvo más asociado al teatro y al cine, porque eran áreas en las cuales él le hubiera gustado, creo, desempeñarse completamente. Junto a sus compañeros de la revista La Alborada, compartió la pasión por este género y llegó a escribir muchas obras de teatro, como Los Ídolos,
que fue llevado a las tablas en 1909, y El motor, que escribe en 1910, de los cuales solo esta última se publicó a manera de libro en vida del autor. De hecho, Los ídolos fue una pieza de la cual se hizo una versión ese mismo año que tituló Los predestinados, y en las obras selectas publicada por la editorial Edime en 1959 apareció El motor y El milagro del año en 1915, que se publicó originalmente como cuento. En varias ocasiones Gallego hizo referencias en distintos momentos a varias obras de teatro que tenía en proyectos, pero muchas de estas obras de teatro fueron destruidas. Esto pasó con una obra que él tituló originalmente Listos y la espera, que escribe en 1915, porque Rómulo Gallego era muy perfeccionista. Entonces, cuando había una obra de teatro o algún cuento o alguna novela que no lo convencía, él tomaba la decisión extrema de destruir la obra. Me recuerda mucho a otro escritor francés, a Gustave Flaubert, que hacía precisamente lo mismo, que cuando había una obra que no lo convencía, él lo que hacía era que la destruía o la reescribía desde cero, porque consideraba que esa obra original no era lo suficientemente buena, y por eso Gustave Flaubert escribió poquísimas obras a lo largo de su vida, porque también era un gran perfeccionista. Su experiencia como dramaturgo luego se mostrará en el cine con el guión de Doña Bárbara, también con el guión de otra novela que él escribió que se llamó La trepadora, La caimana y La señora del frente. Obras que él va a adaptar para la industria mexicana con gran éxito, porque como les digo, cuando él tiene que salir huyendo de Venezuela, él se establece en México y ahí él se convierte en un exitoso guionista. De hecho, dato muy curioso, fue él el que elige a la diva mexicana que conocían como La Doña para interpretar su célebre novela Doña Bárbara, ¿no? Porque cuando la conoce, él dice, esta mujer realmente es Doña Bárbara, porque la Doña, María Félix, era una mujer con un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando la conoce, de hecho, habían elegido a otra actriz para interpretar a Doña Bárbara, pero cuando Rómulo Gallego ve a María Félix, dice, yo quiero que sea ella la que interprete a Doña Bárbara. También tendría otra obra importante que tituló Juan de la Calle. De hecho, casi ninguno de estos guiones originales se conserva, salvo una pieza en 32 actos llamada La doncella, que él publica en México en 1957, donde se había tenido que exiliar. Y se trató de una emocionante pieza sobre la vida de Juana de Arco, donde obviamente se ve su maestría en los diálogos. Ahora, vamos a hablar un poco de sus comienzos como narrador. Inicialmente él publicó varias obras que normalmente eran cuentos, por ejemplo, publicó Los aventureros. También tuvo varios relatos que fueron compilados en una obra que tituló La rebelión y otros cuentos, que publica en Caracas en 1946. También escribió La doncella y El último patriota, y su periodo como cuentista abarcó desde 1913 hasta 1919, aunque algunos cuentos se van a compilar en 1922. En sus obras siempre mantendrá el realismo y abordará tres temáticas fundamentales: la crítica de las costumbres de su época, el ambiente criollo, donde él plantea siempre esa dualidad o esa lucha entre la civilización y la barbarie, y los que describen pasiones, desequilibrios, anormalidades y también situaciones de incesto familiar que él veía en el campo, ¿no? Por otro lado, sus novelas reflejan su interés por la vida del campesinado venezolano. Aunque él no era campesino, sí se sentía atraído por la vida del campesino. Y para hacer su célebre novela Doña Bárbara, de hecho, él se fue a los llanos venezolanos y que se quedó durante un tiempo viviendo con los campesinos para empaparse y recopilar información para esta novela, ¿no? Su primera novela no fue Doña Bárbara, de hecho fue El último solar, que se publicó en 1920 y que él reeditaría en 1930 con el título de Reinaldo Solar, obra que relata la historia de la decadencia de una familia aristocrática a través de su último representante, y él se inspira para escribir esta novela en uno de sus mejores amigos, Enrique Soublette, con quien fundará en 1909 la revista Alborada, que fue una revista breve pero de importancia literaria en Venezuela. En 1922 escribió El forastero, pero lo publicó hasta 1942,
por temor a la reacción del dictador que estaba en el poder en ese momento, Juan Vicente Gómez, que era el presidente de Venezuela. En 1922 logró publicar La Rebelión y en 1925 publica La Trepadora, retratando en ambas obras el problema del mestizaje y planteando como solución la aparición de matrimonios mixtos. En 1926 viaja a Europa y redescubre en el santuario de Lourdes su fe perdida. Y fue un momento importante del cual él hablaría en reiteradas entrevistas, porque él se había apartado mucho de la fe católica y después de ese viaje, pues se sintió muy cercano a Dios. En 1927 viajó para presenciar la belleza de los llanos venezolanos y así documentarse muy bien para una novela que hacía tiempo él tenía en la cabeza, que luego tituló Doña Bárbara. Bueno, el resultado fue esta novela que le daría renombre en Venezuela y también en Europa, en toda Latinoamérica, y por eso es que a todos de una u otra manera nos suena el nombre de Rómulo Gallego y también el nombre de Doña Bárbara, porque él crea el arquetipo de esa mujer fuerte, pero también esa mujer despótica, y por eso muchas veces oímos en el lenguaje coloquial es una Doña Bárbara, y precisamente lo hacemos para que ustedes se den una idea de lo importante que fue esta novela, porque él fue un escritor que trascendió realmente los límites de su país, ¿no? Esta novela la publica en 1929 y Doña Bárbara representa, de hecho, aquella Venezuela cruel e insensible, afectada por la corrupción, por la traición, por el despotismo, por la falta de libertades, por el latifundismo, por la injusticia y también por la brujería, porque si nosotros recordamos la novela de Doña Bárbara, ¿quién es Doña Bárbara? Doña Bárbara es una mujer, vamos a decir, malvada, perversa, una mujer fuerte, pero una mujer que llega a convertirse de esa manera debido a los abusos que ella había sufrido en su adolescencia. Si nosotros recordamos la novela, a Doña Bárbara tristemente la abusan y esa situación de abuso la endurece, ¿no? La vuelve una mujer despótica, una mujer que quiere escalar socialmente y por eso se casa con Lorenzo Barquero, un rico hacendado, y prácticamente lo destruye, ¿no? También la novela es un melodrama, ¿okay? Que reflejaba en ese momento también el deseo de algunos venezolanos de restaurar Venezuela, y este deseo de restaurar Venezuela, de sacarla de ese atraso, de esa falta de modernidad, está interpretado por otro personaje muy importante en la novela, que es Santos Luzardo, que si nosotros recordemos es un abogado que es primo de Lorenzo Barquero y que decide ir a estas tierras donde está Doña Bárbara, ¿no? Que ella se ha apropiado de todo el dinero de su primo, y él decide ir porque va a vender estas tierras, pero cuando llega, él siente inmediatamente esta gran conexión con sus raíces, decide no vender nada y decide, como abogado, traer la legalidad a esas tierras. Pero en esa tierra se encuentra una mujer que es muy bella, pero también una mujer que es muy cruel, que se llama Doña Bárbara, y entre ellos, obviamente, se va a dar una relación amorosa, que es que no les quiero arruinar tampoco la novela, pero bueno, sí, usted sabe que en estos en vivos hay spoiler, entonces se va a dar una gran fogosidad entre estos dos personajes, aunque no van a terminar juntos, porque al final se va a enamorar también de Santos Luzardo, la hija de Doña Bárbara, y al final, en un acto de generosidad, Doña Bárbara se va a apartar del camino. Queda un poco nublado si ella muere, no muere, porque como que se convierte en espíritu, ¿no? Recordemos que ella se dedicaba también al tema de la brujería, pero el mensaje principal es que ella al final, pues, va a renunciar a este hombre al que ama para que su hija sea feliz, que es Marisela. Ahora, esta novela lo va a catapultar al reconocimiento social como literato en su país, pero también en el extranjero, porque Doña Bárbara va a ser una novela que va a tener éxito en diferentes países de Latinoamérica y por supuesto en Europa, al punto que la mayoría de los estudiosos considera que Doña Bárbara es la primera novela latinoamericana que versa sobre temas de nuestra región, y por eso es que es una novela tan importante, porque aborda temas como el mestizaje, la diferencia de clases, el abuso de la clase terrateniente, el abuso a los indios o a los indígenas,
la violencia hacia la mujer, el maltrato, como les decía, a las poblaciones indígenas y también otros temas que son muy propios de nuestro continente. Entonces, por eso Rómulo Gallego es un escritor tan importante, porque él puso en la palestra de la literatura temas que son muy latinoamericanos, ¿no? La falta del imperio de la ley, también la corrupción, los abusos de poder, porque recordemos que doña Bárbara va a comprar a todos los jueces de la región para ella apropiarse de manera ilegal de las propiedades de su esposo. Ahora, la novela fue un éxito editorial prácticamente de entrada. Obviamente, desde que uno comienza a leer Doña Bárbara, se siente adentrado en ese mundo increíble que crea Rómulo Gallego, que no es más que un reflejo de la misma realidad que él vio del campesinado venezolano. O sea que lo que se cuenta en Doña Bárbara son cosas que pasaban y que de hecho siguen pasando en nuestra región de Latinoamérica. Y fíjense que doña Bárbara fue tan importante que llegó a oídos del presidente de Venezuela en ese momento esta novela. El presidente se llamaba Juan Vicente Gómez y él manda a comprar el libro que había generado tantas reseñas en Venezuela, pero también en otros países. Y de hecho, allegados al dictador confesaron que él comienza a leer doña Bárbara en la mañana, pero que le dieron las 6 de la tarde enganchado con este libro, y cuando sus ayudantes lo buscaron para ya prepararle la cama, el dictador dijo estas famosas palabras: prendan todos los faroles, porque este libro está muy bueno y lo voy a terminar hoy, para que ustedes se den una idea de lo maravilloso que era esta novela, ¿no? Después de esta excelente carta de presentación, Juan Vicente Gómez nombra a Rómulo Gallegos en 1931 senador por el estado de Apure, a pesar de que Rómulo Gallegos no se había involucrado nunca en la política. Entonces, ¿por qué el presidente hace eso? Porque se da cuenta que ha nacido un gran escritor en Venezuela y obviamente él le quería ofrecer un cargo para que Rómulo Gallego estuviera de su lado. Esto es algo que siempre hemos visto. Muchos gobiernos le ofrecen candidaturas a los literatos, a las personas de renombre, para legitimar sus gobiernos. Lo mismo pasó con Miguel de Unamuno durante la dictadura de Franco. Vamos a tener un en vivo sobre la vida de Miguel de Unamuno, que es uno de mis escritores españoles favoritos, probablemente uno de los escritores más importantes, si no el más importante de la generación del 98. Pero vamos a hablar de él y vamos a destinar un en vivo para este famoso autor. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de Venezuela decide ofrecerle un cargo, pero Rómulo Gallego decide que él no puede aceptar este cargo porque él no comulga con este dictador. Esto obviamente enfurece al presidente de Venezuela y Rómulo Gallego tiene que salir huyendo y exiliarse. Esto ocurre en 1931 y tiene que irse huyendo a Nueva York, o sea, a los Estados Unidos, donde por suerte él obtiene la protección del gobierno norteamericano, porque el presidente de Venezuela quería matarlo, ¿no? Doña Bárbara, vamos a hablar un poco de la obra. Doña Bárbara fue una creación que de hecho nace de la idea magistral, porque es una idea fantástica que tiene Rómulo Gallegos, de crear una analogía entre el personaje de doña Bárbara y el dictador que había en ese momento en Venezuela, que era Juan Vicente Gómez. Incluso el presidente de Venezuela dijo en una ocasión que no podía ser que él fuera doña Bárbara, no porque era demasiado cruel, pero sí él era doña Bárbara. Pero obviamente Rómulo Gallego le da un toque diferente haciendo la mujer, ¿no? Yo creo que esto lo hizo adrede, en parte porque el universo femenino se prestaba para muchas cosas que él quería hacer en la novela, como por ejemplo explicar cómo de la violencia sexual había nacido una mujer tan cruda, pero también creo que esta fue una manera de un poco no revelar de entrada que doña Bárbara en realidad era Juan Vicente Gómez. Entonces creo que él hizo este cambio de sexo adrede, ¿no? Bueno, ¿quién es doña Bárbara? Pues doña Bárbara es una mujer corrupta, una mujer avasalladora, una mujer dura, una mujer tiránica, que representa la barbarie y el abuso de poder que es tan común en nuestros pueblos latinoamericanos.
Por su parte, dentro de la novela hay otro personaje muy importante que se llama Santos Luzardo, que se convierte en amante de Doña Bárbara, y este personaje, que es un abogado que se ha ido durante mucho tiempo, bueno, que nace en esta región de las planicies, en la región campesina, pero que se lo lleva a su madre a la ciudad, se hace abogado, ¿no? Y él representa la civilización, la modernidad y la necesidad de crear instituciones fuertes. Santos Luzardo representa el poder de las leyes y también la defensa de la igualdad ante la ley. Además, dentro de la novela hay otro personaje importante que se llama Marisela, que es hija de Doña Bárbara, y que en mi opinión Marisela representa la nueva Venezuela a la que aspiran, o aspiraba en ese momento, pues Rómulo Gallego, la creación de una nación que tiene la posibilidad de salir de la barbarie, que tiene la posibilidad de civilizarse y modernizarse. Por eso Marisela está como entre dos aguas. Si nosotros recordemos, es una niña, es hija de Doña Bárbara y de un primo de Santos Luzardo, y esta niña ha sido criada como un animalito, ¿no? Porque no ha recibido amor de su madre, su padre es un alcohólico. Entonces, Marisela representa por eso la nueva Venezuela, ¿no? Es una niña semisalvaje, pero a lo largo de la obra Marisela se va transformando porque Santos Luzardo le enseña a leer, a escribir, y al final ella termina convertida en una señorita. Esto en realidad tiene toda una analogía porque Marisela es la nueva Venezuela. O sea, la posibilidad de que de todo ese ambiente de caos, de corrupción, de falta de institucionalidad, cuando a un país o a una nación se le da instrucción, es posible que esa nación salga de su atraso, ¿no? Entonces, Marisela representa eso, la posibilidad que tiene Venezuela de convertirse en una nación de leyes, ¿no? Y salir de la civilización y de la barbarie. Aunque la novela fue adaptada para el cine mexicano e interpretada por la famosísima diva mexicana María Félix, la realidad es que yo quiero decirles, y no quiero arruinarles la novela, pero Doña Bárbara no está tan centrada en el triángulo amoroso entre Doña Bárbara, Santos Luzardo y Marisela, sino que se centra mucho más en retratar los paisajes venezolanos y también la cruda realidad de corrupción y de abuso de poder que ocurría en el país en ese momento. Porque aunque lo que nos han vendido es mucho ese triángulo amoroso entre ellos, que sí ocurre, pero déjeme decirle que la novela es mucho más política y menos amorosa de lo que nos han vendido. En realidad, la relevancia de Doña Bárbara y el desarrollo de Doña Bárbara se centra más en la corrupción que vemos a lo largo de la novela. Y como les digo, no tanto en ese triángulo amoroso que sí existe, pero que no tiene tanto peso a como ustedes pensarían. Además, la novela incluye una fuerte crítica hacia el uso de la violencia, hacia el uso de la fuerza y promueve la necesidad de un cambio democrático, la necesidad de que la fuerza esté en las instituciones y no en las leyes. Por eso cuando yo leí Doña Bárbara, lo que más me impresionó es tristemente la vigencia que sigue teniendo Doña Bárbara al día de hoy, porque en nuestras regiones es muy común buscar la figura de un hombre fuerte, cuando en realidad lo importante no es tener un hombre fuerte, lo importante es tener instituciones fuertes. Y eso es algo que en nuestra región de Latinoamérica ha sido muy difícil de entender. Ahora, en la historia, Doña Bárbara es una mujer que se ha apropiado de la hacienda El Miedo, la cual originalmente pertenecía a un primo de Santos Luzardo que se llama Lorenzo Barquero, ¿no? Ella, de manera muy hábil, porque es una mujer manipuladora, es una mujer astuta, es una mujer muy inteligente, ella ha alimentado el alcoholismo de su esposo para, de manera ilícita, irse apropiando de todos sus terrenos, ¿no? Porque Lorenzo Barquero es un hombre muy rico, es un terrateniente, ¿no? Entonces ella enamora a Lorenzo Barquero, pero además incentiva su alcoholismo con el objetivo de que él esté perdido y ella le vaya robando todas sus propiedades, ¿no? Doña Bárbara, por su parte, es una mujer que ha tenido una vida muy dura, ella ha tenido una vida muy difícil porque siendo una mujer, prácticamente una niña, ella es abusada en unos matorrales por unos hombres
y ella decide cobrar venganza uno a uno, a matar de hecho a estos hombres que la abusaron en su juventud. Y de hecho a lo largo de la novela ella lo consigue, pero también esto nos deja un mensaje, ¿no? Que la venganza al final no trae nada bueno, porque aunque ella logra encontrar a cada uno de estos hombres que la violentaron a ella físicamente, ustedes saben que hay nombres que no puedo decir en YouTube, pero creo que ustedes entienden lo que digo cuando menciono que la violentaron físicamente, ya todos entendemos. Ella decide que va a matar a cada uno de estos hombres, de hecho ella lo logra, pero al final ella no es feliz, ¿no? Porque doña Bárbara es una mujer que está contaminada, ¿no? Por el odio, por la venganza, por el revanchismo. Entonces, una de las cosas que también vemos en la novela es que al final la venganza no lleva tampoco a nada bueno, porque una vez que uno ha ejecutado esta venganza, ¿qué es lo que queda? Pues queda nada, ¿no? Solo destrucción, muerte y amargura, ¿no? Por eso el personaje de doña Bárbara es un personaje amargo, ¿no? Es un personaje cruel, es un personaje malvado, ¿no? Ella es madre de Marisela, pero nunca la ha querido, nunca le ha dado cariño. Entonces vemos también esta dualidad dentro del personaje. Además, pues doña Bárbara, les decía, por medio de la manipulación, el engaño y sobre todo algo muy importante, el soborno a los jueces de la zona, logra escalar socialmente y convertirse con estos negocios truculentos en una terrateniente muy rica. Pero entonces llega Santos Luzardo y inmediatamente doña Bárbara se enamora de Santos Luzardo e inicia una relación amorosa con él. Pero también la hija de doña Bárbara, que se llamaba Marisela, se enamora de Luzardo y al final de la obra, ¿okay? Porque es una obra larga, doña Bárbara decide sacrificarse, por así decirlo, por la felicidad de su hija y decide apartarse para que Santos Luzardo se quede con Marisela. Pero esto, que lo digo de manera bastante rápida y de manera general, como les digo, es todo una alegoría, porque cada uno de los personajes no representa lo que ustedes creen. O sea, doña Bárbara, como les digo, en realidad representa la vieja Venezuela, una vieja Venezuela lastimada, asediada, donde ha habido abuso de poder, donde ha habido robo, corrupción, ¿no? Doña Bárbara es eso, la vieja Venezuela, pero de la vieja Venezuela ha nacido una niña, que es Marisela, la hija de doña Bárbara, y esa niña es la nueva Venezuela a la que aspiran todos los venezolanos, un país que tiene la capacidad de institucionalizarse, ¿no? Y obviamente Santos Luzardo representa las leyes, el poder de la Constitución, porque recordemos que uno de los objetivos que tiene Rómulo Gallego a la hora de crear Doña Bárbara es precisamente incentivar la creación de una nueva Venezuela, y en cierta manera él encarna porque él se convierte en el primer jefe de gobierno que llega a las urnas en una contienda electoral completamente limpia. Entonces vemos también todo esto, ¿no? Sus ideas democráticas y su deseo de que finalmente Venezuela salga de todo su atraso, ¿no? Algo que tristemente al día de hoy pues no han logrado. Bueno, aunque el personaje de doña Bárbara es muy conocido por ese triángulo amoroso que se produce entre estos personajes que he mencionado, en realidad la novela toca temas mucho más profundos. Por ejemplo, hay muchos personajes en la novela, pero hay un personaje en particular que es un norteamericano, ¿okay? Que abusa de los indios, que es una de las manos derechas de doña Bárbara. Entonces, uno de los temas que se ve en esta novela precisamente es cómo el que tiene el poder, el control, abusa de los que no lo tienen. También vemos la corrupción de los jueces, la corrupción de los concejales, también vemos la situación de la mujer, porque vemos que aunque la imagen que tenemos de la mujer tradicionalmente es un sexo débil, que tiene la capacidad de someter a los hombres por su belleza, también vemos que doña Bárbara en el entorno perfecto, en un entorno de violencia, también se vuelve violenta. O sea, ella pasa de ser víctima a victimario. Entonces también es una crítica muy marcada a la violencia, de cómo la violencia genera más violencia. Por otro lado, doña Bárbara en cierta manera creo que reivindica a la mujer venezolana y la muestra también como un producto de la violencia sexual que los hombres tristemente pues a veces ejecutan contra las mujeres, porque recordemos que ella
se vuelve malvada al ser abusada salvajemente por varios hombres, ¿no? Entonces, Doña Bárbara también representa la violencia sexual que se produce muchas veces en el campo de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y al ser despojada contra su voluntad de su pureza, o sea, de su virginidad, ella se convierte en una mujer fría, calculadora y una mujer sin corazón. Aunque, como les digo, al final de la novela el personaje se reivindica a través de lo que yo creo que es su muerte, aunque es un final relativamente abierto. Hay quien dice que ella no muere, sino que su espíritu pasa a otro plano. Bueno, cada uno de nosotros puede tener una interpretación diferente del final de la novela. Lo que sí queda claro es que ella se quita de la novela, o sea, desaparece de la novela para que Marisela sea feliz con Santos Luzardo, es decir, para que la nueva Venezuela finalmente pueda resurgir y dejar toda la violencia atrás. Dato curioso que me pareció increíble cuando estaba buscando información para hablar de Rómulo Gallego es que originalmente a él no le gustó su propia novela y decide destruir el manuscrito original, pero para suerte de todos nosotros le enseña el manuscrito a su esposa y a su esposa le encanta la novela y le dicen, ¿no?, que no la destruya, que mejor siga trabajando en el manuscrito porque ella cree que él está creando una obra de arte. Y gracias a eso es que Rómulo Gallego decide rescatar la historia y no destruirla. En 1932, Rómulo Gallego viaja a España y permanece allí hasta que en 1935 muere finalmente el dictador que inspira su novela Doña Bárbara y Rómulo Gallego decide volver a Venezuela. En el año de 1934 publica otra obra que llamó Canta Claro y en 1935 publica la novela La Caimana. Así como para Gallegos el mestizaje era la solución de los conflictos entre mantuanos e indígenas, el mestizaje también sería la solución entre los conflictos de civilización y de barbarie que se daba entre los terratenientes y los indígenas. Además, en el año de 1937 publicó otra obra que tituló Pobre Negro, en 1942 publica El Forastero y al año siguiente publica Sobre la misma tierra. En 1951 publica La brizna de paja en el viento. En 1952 comenzó a redactar la que sería su última novela, que tituló Tierra bajo los pies, que permanecería inédita hasta su tardía publicación en 1973. De muchas obras de Rómulo Gallego se han hecho incontables ediciones en una gran cantidad de idiomas, siendo obviamente Doña Bárbara la más popular, que ha tenido traducciones al inglés, al francés, al ruso, al italiano, al esperanto, entre otras, para que ustedes tengan una idea de lo importante que ha sido Doña Bárbara, tanto para la obra de Rómulo Gallego como para toda Latinoamérica, porque yo siento que Doña Bárbara exportó nuestros temas latinoamericanos a Europa, por eso es que es una novela tan importante. También de La Trepadora, otra de sus novelas, menos famosa, pero también una buena novela, aunque mi favorita sigue siendo Doña Bárbara, se hizo en Caracas una notable traducción al italiano, lo que nos lleva a entender la universalidad del pensamiento de Rómulo Gallego. Ahora, debido a su brillante trabajo como novelista, la Universidad de Columbia le confirió de hecho a Rómulo Gallegos el doctorado honoris causa en 1948, al cual él renunció en 1955 cuando supo que le habían otorgado esta misma distinción al dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas, lo cual también nos da una idea de la profunda convicción democrática que tenía Rómulo Gallegos. O sea, era un hombre que cuando había algo que no le parecía, lo decía de manera abierta y por eso es que él renuncia a este doctorado honoris causa. También él fue distinguido por otras universidades con doctorados honoris causa. Entre ellos se encuentran la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes en Venezuela, y la Universidad de Zulia, o sea que realmente es uno probablemente de los literatos más importantes de nuestra región.
También ganó el Premio Nacional de Literatura, obviamente en Venezuela, en 1958, y fue nominado 9 veces al Premio Nobel de Literatura entre 1951 y 1967, premio que no ganó, pero lo menciono para que ustedes tengan una idea de el escritor tan importante que fue. Además, trabajó muchísimos años como catedrático universitario, actividad que le permitió mantener a su familia, porque bueno, lo sabemos muy bien, que vivir de la literatura es algo muy difícil. Por otro lado, Rómulo Gallego también tuvo una exitosísima carrera política, porque convertirse en presidente de tu país no es algo menor, es algo muy importante. De hecho, él comienza su carrera política a edad muy temprana, militando en la oposición al dictador venezolano Juan Vicente Gómez, que es el dictador que inspira su novela Doña Bárbara. En 1937, Gallego fue elegido diputado y poco a poco fue abandonando la literatura para dedicarse más a la política. Aunque hay que decirlo, luego del golpe de Estado que le arrebata la presidencia, decide volver a la escritura y ya nunca más volver a la política. Pero sí, al hablar de Rómulo Gallego es imposible no hablar de su faceta política. Cuando el general López Contreras asumió la presidencia en 1936, se inició una era reformista en Venezuela y en ese momento Gallego fue nombrado ministro de Instrucción Pública, despacho que intentó reformar, llegando incluso a cambiarle el nombre por el de Ministerio de Educación Nacional, o sea que él también ejerció cargos importantes en su país. Sin embargo, sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar fueron obstaculizados por el Congreso Nacional, ampliamente dominado en ese momento por el gomecismo, y lo obligó a dimitir. En 1941, Acción Democrática, que antes se llamaba Partido Democrático Nacional, del cual él figura como fundador, propone a Rómulo Gallegos como candidato a la presidencia de la nación. En ese momento, él pierde las primarias, pero desde ese instante ya comienza a verse la posibilidad de que en algún momento Rómulo Gallegos se convierta en presidente de Venezuela. En 1945 participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país y fue en las primeras elecciones libres en Venezuela de 1947 cuando fue elegido presidente de la nación mediante sufragio universal, directo y secreto. O sea que Rómulo Gallegos compite en las elecciones presidenciales y se convierte en presidente de Venezuela. Obviamente en ese momento ya él era un escritor muy reconocido, un hombre famoso, y es bastante común que las personas que se dedican a la literatura traten de saltar a la política. El mismo Vargas Llosa, ustedes saben que compitió por la presidencia del Perú, pierde con Alberto Fujimori. También tenemos a Miguel de Unamuno, otro literato muy importante español, que estuvo muy metido dentro de la política. Entonces, bueno, igual hace Rómulo Gallegos y toma el cargo el 15 de febrero de 1948 y se destacó además por elevar la participación fiscal del Estado en la renta petrolera de 43 al 50%, un esquema tributario que se conoció en ese momento como el 50-50 y que luego fue replicado en varios países productores. Además, Rómulo Gallego se convirtió así en el primer escritor de renombre en asumir la presidencia de Venezuela y además en participar en elecciones democráticas donde a través del sufragio universal los venezolanos lo eligieron como presidente de la República. Sin embargo, la alegría le duró muy poco porque en noviembre del mismo año el ejército se sublevó y dio un golpe de Estado en 1948 bajo el mando de una junta militar que estaba encabezada por uno de los mejores amigos de Rómulo Gallegos, y para amigos como ese, ¿para qué queremos enemigos?, el militar Carlos Delgado Galbaut, y lo destituyen del cargo. Originalmente Rómulo es apresado y conducido a prisión, pero gracias a gestiones diplomáticas es sacado del país con su esposa y con sus hijos, luego de estar detenido durante muchísimos días porque se estaba ejecutando el golpe de Estado. Primero entonces se radica en Cuba y luego decide moverse a vivir en México. Allí vive en la capital del país azteca y en la ciudad de Morelia.
Rómulo Gallego finalmente regresa a Venezuela al finalizar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, pero ya no se dedicaría nunca más a la política, profundamente decepcionado por el golpe de Estado que le habían dado. Yo creo que eso es lo correcto, porque la política es bastante sucia y yo creo que un hombre con sus ideales, pues, o en lo personal creo que no debía estar en la política, creo que me gusta más su faceta como escritor. En 1960 fue elegido comisionado y primer presidente de la recién creada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA en Washington, D.C., cargo que ejerció hasta 1963 y desde entonces vivió en Caracas hasta el día de su muerte. O sea que es importante cuando hablamos de Rómulo Gallego, además de hablar de su faceta como escritor, también su importantísima faceta como político, porque se convirtió en presidente de Venezuela. Finalmente, Rómulo Gallego falleció en Caracas en 1969 a los 84 años de edad. El 3 de mayo de 1994, el presidente Rafael Caldera había decretado los honores del Panteón Nacional para Rómulo Gallegos, pero jamás fue sepultado porque la última voluntad del escritor era descansar junto a la tumba de su esposa Teotiste en el ala sur del Cementerio General del Sur. El 15 de junio de 2016, la tumba de Gallegos y de su esposa fueron profanadas y la alcaldía del municipio Libertador anunció de manera extraoficial que sus restos serían trasladados al Panteón Nacional, a pesar de que sus hijos habían expresado abiertamente que no querían este traslado. A manera de conclusión, podemos decir que Rómulo Gallego fue el creador del arquetipo de mujer fuerte, dominante y avasalladora a través de su famoso personaje Doña Bárbara. Hombre de profundos ideales, Rómulo Gallego intentó crear una alegoría de los profundos contrastes que veía en su natal Venezuela, país que le dolía, obviamente, como decía Unamuno de España, me duele España. A través de esta célebre novela logró encarnar la eterna lucha que sigue existiendo actualmente entre la civilización y la barbarie, lucha que representa la de toda Latinoamérica. Aunque se convirtió en el primer venezolano de su país al alcanzar la presidencia de la República, sufrió un golpe de Estado que le arrebató el cargo, por lo que Rómulo, muy decepcionado de la política, decidió dedicarse por entero a la escritura y a la docencia. Además que como tiene que salir huyendo hacia Cuba y luego hacia México, ahí él trabaja como guionista. Logró volver a su natal Venezuela después de vivir en el exilio durante muchísimos años, antes de fallecer, pero nunca más militó en ningún partido político. Su efímera experiencia en esta área lo llevó a odiar la política y optó mejor por pelear su guerra en el campo de las letras. Pero Rómulo Gallegos logró lo que pocos escritores consiguen con una obra literaria. Esta es una de las cosas más importantes de Gallego, y es que él acuñó un nuevo término que sigue retratando la barbarie que vive escondida en las venas de toda Latinoamérica a través de los dictadores. El personaje de Doña Bárbara no es ajeno a nuestras realidades actuales y nos sigue recordando que la corrupción, el abuso de poder y la falta de institucionalidad es un cáncer que late dormido en el corazón de nuestros pueblos. Su obra sigue siendo el triste recordatorio de que los dictadores siguen acechando a los pueblos poco instruidos, pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, y esa ha sido la vida de Rómulo Gallegos. Como siempre les dejo en mi lista de referencia varios videos, varios documentos sobre la vida de este importante escritor venezolano. A manera de conclusión, quisiera decir que yo creo que Rómulo Gallegos ha sido uno de los escritores más importantes que hemos tenido en nuestra región. Obviamente el escritor venezolano más importante, un hombre que se dedicó a las letras, a la literatura, que durante cierto periodo de su vida también se dedicó a la política porque terminó siendo presidente de Venezuela, pero yo creo que al final él comprendió que mejor se dedicaba a las letras, porque la política pues es un entorno bastante crudo. Para estar en política de una u otra manera hay que conspirar, y creo que Rómulo Gallego era un hombre demasiado recto para eso.
Si ustedes no se han leído su importantísima novela Doña Bárbara, no crean que lo que he dicho les arruina la novela. De hecho, la novela es extraordinariamente hermosa, es una novela que cautiva, que captura. Lo que les he dicho de la novela es muy poco para lo que representa la novela, pero sí hay que leerla entendiendo la analogía que él hace entre Doña Bárbara y todos los dictadores. Bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video en todas tus redes sociales porque nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores y me siento muy contenta por eso. También déjame saber en la casilla de los comentarios si te has leído la novela Doña Bárbara y qué opinas de esta maravillosa creación de Rómulo Gallegos. También recuerden que les dejo en el link de la descripción el imprimible de esta clase por si ustedes quieren descargar mi ensayo, leerlo con calma y comentarlo. Les mando un beso y un abrazo. No se pierdan los videos que vienen. Vamos a tener la vida de Miguel Ángel de Asturias, otro premio Nobel de Literatura, y por supuesto la vida del gran escritor Miguel de Unamuno. Acaba de salir una película muy buena, Mientras dure la guerra se llama la película, sobre la vida de Miguel de Unamuno, así que si ustedes no la han visto, se la súper recomiendo. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.